Oh, it's good to be with family again. Bueno estar con familia, en familia. It's really good. You might want to put your microphone in mute, please. Creo que solo falta Ricardo. And we'll start. Now, we are in Hebrews Estamos chapter en 11. Hebreos, capítulo 11. And remember, this whole chapter is dealing with faith. Y recuerden que todo este capítulo se trata de la fe. So, and it gives various stories. Y nos da varios ejemplos y historias. And, you know, I've got to ask myself, why? Y tengo que preguntar, ¿por qué? What does these stories have to do with faith? Tengo que preguntar, ¿qué tienen estos ejemplos? ¿Qué tienen que ver con la fe? What can I learn about faith looking at these stories? ¿Y qué es lo que puedo aprender acerca de la fe viendo estos diferentes ejemplos, historias? So tonight we're going to be, hi Jeannie, tonight we're going to be looking at a couple of stories that are very interesting. Entonces hoy vamos a ver un par de historias muy interesantes. By just reading Hebrews chapter 11, you don't get the total meat out of what is being said. Si solo lo lees en capítulo 11 de Hebreos, no sacas toda la carne de lo que quiere decir. Okay, so what I want to do tonight is we'll start in by reading verse 21. Verse 21 is where we're going to go first. Entonces, para empezar esta noche, vamos a empezar leyendo versículo 21. Okay, and it says, by faith Jacob, as he was dying, blessed each one of his sons of Joseph and worshiped, leaning on the top of his staff. Dice, por la fe, Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyándose sobre el extremo de su bastón. Now, when I was looking this story up earlier, I noticed a little bit of variation between the English translation and what the book of Hebrews is talking about. The English translation where? My English translation doesn't say he on his staff. Oh, but your Spanish does? No. Let's go there. Okay. Entonces, cuando yo estaba buscándolo, vi que mi traducción no habla acerca del hecho de que apoyó sobre su extremo de su bastón. Your English translation of Genesis. Of Genesis. Oh, de Génesis. Well, lo dice en Hebreos, pero no lo dice. Yeah. So the writer of Hebrews is giving me a little bit different story. Entonces, el escritor de Hebreos está dándonos un poquito más de la historia. Okay, now, it's found in Genesis chapter 48, this particular story. Esa historia se encuentra en Génesis 48. Génesis 48. Si quieren ir allá. But before we get down to the actual story, I want you to see something. Pero antes de empezar a ver la historia actual, quiero que vean algo. There's a conversation going on between Jacob, whose name is Jacob or Israel, goes back and forth. And who is he conversing with? Joseph, his son. Entonces hay una conversación entre Jacob. Jacob también es llamado Israel y Jacob. Va a veces Israel, a veces Jacob. Y está conversando con José. Now remember the story
Joseph is sold into slavery by his brothers. ¿Se acuerdan la historia de José? Que sus hermanos le venden a esclavitud. And by the intervention of God, allowing Joseph to translate the dreams of Pharaoh, he's promoted. Y por la intervención de Dios, el hecho de que José podría interpretar los sueños de Faraón, de Potifar, ¿no? Creo, o de Faraón. Pharaoh. De Faraón. Mhm. That's right, yeah, somebody else. Entonces, por traducir o interpretar sus sueños, él fue promovido a posiciones más altas. And because Joseph helped Pharaoh save his country, Pharaoh gave him the daughter of one of the priests of Egypt. Y por eso Faraón le dio a José la hija de uno de los sacerdotes de Egipto. And through her, he had two sons. Y a través de ella, él tuvo dos hijos. All right, now, so these two sons are born of an Egyptian woman. Entonces, esos dos hijos son nacidos de una esposa egipcia. Not just any woman of Egypt, but the daughter of one of the priests. Y no solo cualquier mujer en Egipto, sino la hija del sacerdote. So in that union between Joseph and this daughter, there is a kind of like a spiritual connection being made. Entonces, en esa unión entre José y esta hija del sacerdote, hay también como una conexión espiritual que está siendo hecha allá. Plus the fact that these two sons are born to Joseph at a time when he's a little bit bitter. Y también fueron nacidos esos dos hijos a José cuando estaba un poco rencoroso. I mean, he was sold into slavery by his brothers. Sus hermanos le habían vendido a esclavitud. And he spent time in jail, in Pasó prison. tiempo en la prisión. But God helped him to come out of the prison. Pero Dios le ayudó a salir de la prisión. But he still has a problem, and we're going to see that in chapter 44. Let's go to 44, and then we'll come back here to this chapter. Pero 41, I mean. Él aún tiene un problema con todo esto. Entonces lo podemos ver en capítulo 41. Go with me. Vamos a verlo en 41 y luego regresamos a 48. Let's get to the bottom of what's going on here. Vamos a ver el fondo de lo que está sucediendo aquí. Chapter 41 is when Joseph translates the dream for Pharaoh. El capítulo 41 es cuando José traduce o interprete el sueño de Faraón. And he's rewarded, and I'll show you this in the verse. Y él le da recompensa. Y podemos verlo. Ahorita te muestro dónde. Okay, verse 51. Versículo 51. Joseph named his firstborn. Now remember the blessings of the firstborn. Entonces es versículo 51 de capítulo 41, ¿ok? Para que estén conmigo. Ok, entonces, eso es cuando él nombra el primogénito. ¿Recuerdan la bendición del primogénito? ¿Se acuerdan? The primogénito got doble porción. Recibe doble porción. And he was also named as the spiritual leader of the family. También fue nombrado como el líder espiritual de la familia. So now this first son that is born, his firstborn. Entonces ese hijo primogénito que nació, He names him Manasseh. le da el nombre de Manasés. What does it mean? ¿Y qué significa? Look at what it says here Mira in lo verse que dice, 51. versículo 51. God has made me forget all my trouble and all my father's household.
Dice, Dios me ha hecho olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. I don't know about you, but I can see a little bit of hard feelings there. No sé de ti, pero yo veo un poquito de rencor aquí. I can see, I don't even want to remember my father's house anymore. Yo no quiero ni siquiera recordar de la casa de mi padre. And God has helped me forget about my father's house. Y Dios con ese hijo me ha ayudado a olvidar. Okay, now that's the meaning of the name that he puts on his firstborn. Es el significado del nombre que él pone sobre su primogénito. So basically, what he was pronouncing something over that firstborn. Entonces realmente estaba pronunciando algo sobre este hijo. Kind of like a separation between him and Israel, or him and Jacob. Así como poniendo una separación entre él, entre Manasés y Israel o Jacob. I have forgotten my father's house, and therefore you, son, you will not remember your grandfather's house. Yo he olvidado de la casa de mi papá, entonces tú también, hijo, vas a olvidar de la casa de tu abuelo. Kind of a tearing there. Como un poco de rompimiento. Okay. Now the second one, Ephraim. Ahora el segundo hijo, Efraín, he gets the name Ephraim, and that means God has made me fruitful in the land of my affliction. Verse 52. Versículo 52, dice, el segundo, él puso por nombre de Efraín, porque dijo, Dios me ha hecho, I'm just saying, facundo en la tierra de mi aflicción. Okay. Uh-huh. Perdón, se nos fue el internet y no sé dónde estamos. No sé en qué lectura estamos. Estamos en Génesis 41, versículos 51 y 52. Muchas gracias. Don't worry about that. I couldn't even see who it was. Okay. Who was that? Don't worry about it. Okay. See, this is what happens. No, nothing happened. Okay. So we're on 52. And the second one, we named Ephraim, for he said, God has made me fruitful in the land of my affliction. He's still saying that Egypt is the land of his affliction. Sigue diciendo que Israel es la tierra de su aflicción. Okay, you need to get back. I didn't say Israel, I said Egypt. Perdón, de Egipto es la tierra de su aflicción. Sorry. Okay. All right, we're getting some interruptions and everything, and it throws me off. Es que alguien está escribiendo. And Are you going to turn it off? turn it off. Okay. Okay. All right, so these two boys, Entonces tenemos esos dos varones, dos hijos, sons of Joseph, hijos de José. mother's an Egyptian. La mamá es egipta. Mother is a daughter of a priest. La mamá es hija de un sacerdote, That says that in verse 50. porque lo puedes encontrar en versículo 50. All right, so there's some bad things going on here in the family of Joseph. Entonces hay algunas cosas malas que está pasando en la familia de José. Now, God has got a plan and he's got a purpose. Do you believe that? Pero Dios tiene un plan y un propósito. ¿Tú lo crees? God has got a purpose for these two boys. Dios tiene un propósito para esos dos niños.
They are Joseph's sons. Son niños, son hijos de José. But I want you to see something here in chapter 48, Pero quiero que vean algo aquí en capítulo 48, verse 5. versículo 5. This conversation between Jacob and Joseph. Esa conversación entre Jacob y José. Verse 5. Now your two sons, who were born to you in the land of Egypt, before I came to you in Egypt, they're mine. Él dijo en versículo 5 del capítulo 48, ahora pues tus dos hijos que te nacieron en la tierra de Egipto, antes de que yo viniera a ti a Egipto, míos son. What? ¿Qué? What is Jacob doing here? ¿Qué está haciendo Jacob? He's taken possession of Está, Joseph's two sons. está tomando la posesión de los dos hijos de José. They are my sons. Dice, son míos. He takes possession of them. Y toma posesión de ellos. Ephraim and Manasseh shall be mine, Efraín y Manasés son míos, serán míos, as Reuben and Simeon are. como lo son Rubén y Simeón. Reuben was the firstborn of Israel, Rubén fue el primogénito de Israel and Simeon the secondborn. y Simeón su segundo. And so what Jacob is doing is he's saying to Joseph, I am bringing these boys in to be part of the inheritance that I'm going to pronounce to my son. Entonces lo que él está diciendo a José es que yo estoy trayendo esos dos niños para que ellos participen en la herencia que yo voy a pronunciar sobre mis hijos. You see, now this is the faith that we need to see in the story in the book of Hebrews. Y esa es la fe que necesitamos ver en el libro de Hebreos. There's a faith going on in the life of Jacob that he knows that when he pronounces this blessing, it's going to be done in the sight of God. Hay una fe en Jacob que él sabe que cuando él pronuncia esa bendición va a ser hecho, Dios lo va a hacer. And so he's bringing things into such a position that when he pronounces the blessing, these two boys will receive a blessing. Está poniendo todo en tal posición de cuando él pronuncia esa bendición, esos dos niños lo van a recibir. Look at verse 6. Versículo 6. But your offspring that have been born after them shall be yours. Pero los hijos que has engendrado después de ellos serán tuyos. But Manasseh and Ephraim, they shall be called by the names of their brothers in their inheritance. Pero ellos serán llamados por el nombre de sus hermanos en su heredad. Okay. So now we jump down later on down into this same chapter. Ahora brincamos en ese mismo capítulo. And Israel or Jacob is about to die, and so he asked Joseph to bring his son. Y Jacobo, Israel, está a punto de morir. Entonces él pide a José a traer sus hijos. Let's read the story. If somebody could read from verse 10, Si alguien puede leer desde el versículo 10. and let's read down. Yo puedo leer si gustan. Okay. Gracias. Let's read down to verse 20. Hasta 20, de 10 a 20. 10 to 20. Dice, Israel ya era muy anciano
y por su avanzada edad casi no podía ver. Por eso José los acercó y su padre los besó y abrazó. Luego le dijo a José: ya había perdido la esperanza de volver a verte, y ahora Dios me ha concedido ver también a tus hijos. José lo retiró de las rodillas de Israel y se postró rostro en tierra. Luego tomó a sus dos hijos, a Efraín con la derecha y a Manasés con la izquierda, y se los presentó a su padre. De esta manera Efraín quedó a la izquierda de Israel y Manasés a su derecha. Pero Israel, al extender las manos, las entrepuso y puso su derecha sobre la cabeza de Efraín, aunque era el menor, y su izquierda sobre la cabeza de Manasés, aunque era el mayor. Y los bendijo con estas palabras: que el Dios en cuya presencia caminaron mis padres, Abraham e Isaac, el Dios que me ha guiado desde el día en que nací hasta hoy, el ángel que me ha rescatado de todo mal, bendiga a estos jóvenes, que por medio de ellos sea recordado mi nombre y el de mis padres, Abraham e Isaac, que crezcan y se multipliquen sobre la tierra. A José no le agradó ver que su padre pusiera su mano derecha sobre la cabeza de Efraín, así que tomando la mano de su padre, la pasó de la cabeza de Efraín a la de Manasés, mientras le reclamaba: así no, padre mío, pon tu mano derecha sobre la cabeza de este que es el primogénito. Pero su padre se resistió y le contestó: ya lo sé, hijo, ya lo sé. También él gestará a un pueblo, llegará a ser importante, pero su hermano menor será aún más importante, y su descendencia dará origen a muchas naciones. Aquel día Jacob los bendijo así: esta será la bendición que en Israel se habrá de pronunciar. Que Dios cuide de ti, como cuidó de Efraín y de Manasés. De este modo Israel dio a Efraín la primacía. So it's a very interesting story. The same thing that happened to Israel or Jacob is now repeating itself. Es muy interesante la historia. La misma cosa que pasó con Jacob o Israel está repitiéndose. Jacob, the younger, was blessed more than his older brother. Jacob, el menor, fue bendecido más que su hermano mayor. And now we see Jacob crossing his hands, and he intentionally, he puts his right hand, which is the hand of strength, Entonces, upon Ephraim. vemos que Jacob ahora intencionalmente, él toma su mano derecha, que es su mano de fuerza, y lo pone sobre Ephraim. Efraín. He puts his left hand on Manasseh. Y cruza y pone su mano izquierda a Manasés. And he blesses them both. Y bendice a los dos. But Ephraim is to be a stronger nation, or be more of a stronger descendancy. Pero Efraín va a ser una nación más fuerte, o tener una descendencia más fuerte. Now, you see, Jacob is doing this as these are my sons. Y recuerden que Jacob está haciéndolo como si fueran sus propios hijos. I have the right now to bless them as my sons. Tengo derecho ahora para bendecirlos como si fueran mis hijos. So actually what God was doing by allowing Jacob to take these two sons is to give them identification. Entonces, realmente lo que Jacob estaba haciendo para tomar esos dos hijos era darles una identificación. Now, Identidad. yeah, now, as we know, if we look back towards the story of Egypt, we know that Egypt represents the world. Nosotros ahora sabemos que viendo atrás podemos saber que Egipto es como un tipo del mundo. It's slavery to sin. Es esclavitud al pecado. And God rescues us from that slavery and brings us into the promised land. Y Dios nos rescata de esa esclavitud del mundo y nos trae a la
tierra prometida. As we pass through the river Jordan, as we pass through baptism in water, we come into the promises of God. Al pasar por el río Jordán y al pasar por el bautismo en agua, nosotros entramos en las promesas de Dios. But these two boys had an inheritance in Egypt. Pero esos dos hijos tuvieron una herencia en Egipto. And because of Rincor, their father had put a distance between them and Israel. Y por causa del rencor, su padre había puesto una distancia entre ellos y Israel. So by Jacob receiving them as his sons, he is placing them in a place where they can actually be blessed as if they were his own sons. Y al poner Jacob en esta posición, él puede bendecirlos como si fueran sus propios hijos. To bring them out of Egypt, to bring that cutting away from that mother that was the priest's daughter, he had to give them an identity with Israel. Para sacarlos de Egipto, para cortar esa relación que tuvo con la mamá egipta, como que tuvo que traerlos a su familia como sus propios hijos para cortar And eso, y darles una identidad. I believe, this is just my speculation, my idea, Y yo creo, eso es mi opinión, mi idea, that Manasseh, because that pronunciation of his father being separated, he was almost disqualified as being the lead man between the two because of his name. Y Manasseh, por el nombre que su papá le dio, como si fuera algo profético, algo, ¿no? Que fue descalificado para recibir. Without any fault of his own, but his father named him. His father did something that caused him to be not chosen to carry on the greater of the reward. Sin ninguna falta suyo, pero como que su papá dándole ese nombre, como que le causó que fue inferior para recibir la mayor bendición. So what does this story have in connection with Hebrews chapter 11? Ahora, ¿qué tiene esta historia en conexión con Hebreos 11? What can you receive from this story that says, yeah, this should have been in the history of great faith? ¿Qué puedes tú recibir de esta historia para decir, eso sí debe estar allá en Hebreos en esta en este capítulo de todos los héroes de la fe? What do you think? ¿Qué piensas tú? ¿Por qué esta historia debe estar allá? ¿Qué puedes sacar de esta historia que lo califica para estar entre todos estos? See what you have to think. I want your opinion. Quiero tu opinión. ¿Qué piensas tú? Lesbia, go ahead. Sí. Adelante. Yo pienso que Jacob tomó esa decisión porque por fe sabía lo que venía, ¿no? Que iba a ser el futuro de Israel, lo que se iba a cumplir a través de los hijos de José. Por eso tomó esa decisión. Yo creo que Dios le había indicado, ¿no? Que esa bendición para esos, sus hijos, para los nietos, eran sus nietos, ¿no? Y esa bendición iba a cumplir el propósito que Dios tenía para que se cumpliera todo lo demás, ¿no? Hasta la venida de Jesús. Y eso es por fe, ¿no? Porque si a mí me dice Dios, bendice porque este va a ser el que va a propiciar que este propósito se cumpla y lo hago, pues tengo fe, pero si no lo hago estoy dudando si realmente va a ser así. Por eso creo que está ahí en la fe en Hebreos. Okay, good.
Good comment. Buen comentario. Anyone else have a comment on this? ¿Alguien más tiene un comentario acerca de esto? Sí, yo creo que tiene que ver con las generaciones, lo que nosotros estamos sembrando para los que vienen. Es como nosotros aprender a vivir en fe y esta fe tiene que ser trasladada o tiene que ser sembrada en las generaciones con los propósitos que ya están establecidos. Es lo que yo entiendo. Okay. Good comment. Buen Good comment. comentario. Anyone else? ¿Alguien más? Go ahead, Sol. Bueno, pienso yo que también podría ser que recordemos el caso de Isaac. Isaac, por medio de su madre cambia la parte que les correspondía como bendición. Esaú rechaza su primogenitura por unas lentejas y su madre, no, ella quería que el más pequeñito sea bendecido y pasa lo que pasó, ¿no? Y se vuelve a repetir en el caso de Jacob, siendo el menor, ahora le da esa herencia otra vez al menor y se queda como segundo hijo el primero, ¿no? Eso es lo que más o menos se relaciona, y también dice cuando vimos más adelante en Hebreos que el menor bendice al mayor. Bueno, creo que es. Okay. All right. Very good. Good comment. Good comment. Jenny, you had a hand up? Buen comentario. Ginny, Sí. tu mano. Pues sí, yo no sé si está bien lo que voy a decir, pero yo pienso que en Hebreos que dice que por fe Jacobo pues agarró a los hijos de José porque si él no lo hubiera hecho, es importante que lo mencionaran aquí en Hebreos, porque si Jacobo no lo hubiera hecho, no se hubiera dado esa bendición. José no les iba a dar esa bendición a sus hijos que les dio Jacobo. Y por eso merece aquí ser mencionado Jacobo, porque por su fe, para mí, él recibió como una revelación de Dios, de los hijos, de sus nietos, que él es el que tenía que darles esa bendición y no José. Por lo mismo que dijiste, Galen, porque él fue casado para sacarlos de Egipto, ¿no? De esa. Entonces, pues ese es mi pensamiento, no sé si está bien. Yeah. Yeah. That's a good comment. Good comment. Buen comentario. Well, what I see, first of all, is that the fathers have the opportunity and the responsibility to proclaim over their sons' lives a blessing. La primera cosa que yo veo es que los padres tienen la responsabilidad y la bendición, el privilegio de proclamar una bendición sobre la vida de sus hijos. Grandfathers don't have that same place. Y abuelos no tienen esa misma oportunidad o bendición. The fathers have that place. Es el lugar de los padres. Therefore, he had to receive them as sons. Y por lo tanto, él tuvo que recibir los dos como hijos. And what he pronounced over them, did he know that for a fact that it was going to happen? Y lo que él pronunció sobre ellos, ¿sabía él que era un hecho de lo que iba a pasar? ¿Sabía él que Yes, he knew, because that's where the faith comes in. Sí, porque ahí es donde entra la fe. By faith, he blessed them. Por fe, él los bendijo. You see, the faith and the blessing is what correlates to it. La fe y la bendición son los que van juntos aquí. So the pronunciation or the blessing is an act of faith, knowing and trusting what you have heard you are pronouncing. La bendición que él hizo es por fe, porque estás confiando y proclamando lo que tú has escuchado. Okay, that's the blessing of the Father and the Son, but it also
has to deal with prophecy. Whenever you prophesy, your words are fat. They have a power. Y eso estamos hablando de la bendición, pero también se trata de profetizar. Por ejemplo, cuando tú profetizas, tus palabras son gruesas, tienen poder. When you speak for the Lord, your words have power to change things and to establish things. Cuando tú hablas de parte del Señor, tus palabras tienen poder para cambiar las cosas, la situación. Now, Jacob is not just pulling words from the air. He is repeating what he has placed in his heart by God. Jacob no está buscando palabras del aire. No, él está repitiendo lo que él había escuchado de parte de Dios. And he is very confident in it. That's why Hebrews says, by faith, he proclaimed the blessing upon Y them. él está muy confiado en que esas palabras se van a cumplir. Por eso dice, por la fe, él hizo tal cosa, dice en Hebreos. Do not prophesy unless you hear from God. You know what God is saying to that individual. Nunca debes profetizar sobre alguien, si por lo menos de que sepas que Dios ha hablado y él está hablando sobre tal persona. God has got no responsibility in words that come forth out of your own mind. Dios no tiene ninguna responsabilidad para respaldar cosas que salen de tu imaginación o tu mente. But if you speak what God tells you to speak, then you have total faith to know that what you will speak will come to pass and it will happen. Pero si tú hablas lo que Dios te ha hablado, lo que Él te ha dicho, tienes toda la fe y confianza que Dios va a respaldar lo que. So if you want to bless your sons, then get before God and ask what He wants to bless them Entonces, with. si quieres bendecir a tus hijos, busca a Dios, ponte delante de Él y pregúntale, pídele qué es lo que vas a decir para bendecirlo. All right, now let's back up to chapter 47. Ahora vamos a regresar a capítulo 47. And we're going to see the second part of the book of Hebrews, the second verse that we read. Y vamos a ver la segunda parte de Hebreos, ¿no? No, yeah, but we're going to see it in Genesis. Pero lo vamos a ver en Génesis. Let's read. Somebody can read from verse 29, 30, and 31. Si alguien puede leer capítulo 47 y vamos a leer versículo 29, 30 y 31. Someone could read that, ¿Quién please? puede leerlo? 3 versículos. ¿Quién lo va a hacer? Voluntarios. Génesis 47, 29 a 31. So, go ahead. Adelante. Yo los leo. ¿Ah? ¿Cuál? ¿29 dijeron? Ajá, sí, 30 y 31. 27. 27. Cuando 29, 47 es el capítulo y 29 a 31. Ok. Cuando Israel estaba a punto de morir, mandó a llamar a su hijo José y le dijo, si de veras me quieres, pon tu mano debajo de mi muslo y prométeme amor y lealtad. Por favor, no me entierres en Egipto. Cuando vaya a descansar junto a mis antepasados, sácame de Egipto y entiérrame en el sepulcro de ellos. Haré lo que me pides, contestó José. Júramelo, insistió su padre. José se lo juró e Israel se reclinó sobre la cabecera de la cama. Okay, it says in verse 31 that he worshiped, but at the head of the bed. En versículo 31 dice que se inclinó en adoración en la cabecera de la cama. But now let's go to the book of Hebrews, Pero ahora vamos a verlo en Hebreos and we'll see what it says there. y vamos a ver lo que dice allá. En versículo 21. Yes, verse 22.
versículo 22 Mm, o 21. Which one? 22, just 22. It says he worshipped on top It's of the 21. But that's all right. That was after he blessed his sons. Let's go to 22. Ok, vamos a versículo 22. Por la fe, José, al morir, mencionó el éxodo de los hijos de Israel y dio instrucciones acerca de sus puestos. I think that is, what we read was Jacob saying that. Well, we just got done reading. Mhm. And he worshiped leaning on top of his staff. Mhm. So Genesis 47. Uh-huh. Maybe somebody can help because I'm seeing a little bit of a problem here. Quizás alguien puede ayudar porque estoy viendo un poquito de contradicción aquí. What we just read about was Jacob. Lo que acabo de leer fue acerca de Jacob. Jacob told Joseph, don't put your hands, he said, put your hands under my thighs and promise me that you will not leave my bones in Egypt. Él dijo, pon sus manos sobre abajo de mis piernas y jura a mí que no vas a dejar mis huesos en Egipto. But the book of Hebrews is saying that Joseph said that. Pero el libro de Hebreos dice que José lo dijo cuando estaba muriendo. So help me. Did Joseph ever say anything about leaving his bones in? Entonces hay un lugar donde José lo dijo acerca de dejar sus huesos. Maybe you've got a Bible that has a cross reference. Quizás tienes una Biblia que tiene cruza de referencia. ¿Qué versículo es, Galen, donde estamos en Hebreos? 11, ¿qué? Hebreos 11, 22. Por la fe, José, cuando estaba muriendo, hizo mención del éxodo de los hijos de Israel y dio órdenes conforme de sus huesos. Ay, sí. ¿Mm? En mi Biblia dice, hay una referencia, pero todavía no he buscado si es, dice con referencia a Hebreos 11, 22, del versículo 22, dice que hay una referencia en Génesis 50, 24, 25 y en Éxodo 13, 19. Ok, vamos a ver, Génesis 50, 24, dice, y José dijo a sus hermanos, yo voy a morir, pero Dios ciertamente os cuidará y os saber de esa tierra y la tierra de que él prometió en juramento a Abraham, Isaac y Jacob. Y luego José hizo jurar a los hijos de Israel, diciendo, Dios ciertamente les cuidará y llevará mis huesos de aquí. Y llevarán mis huesos de aquí. Okay, all right, good. Y también menciona aquí en la referencia que yo tengo, dice, dice, al ordenar que sus restos fueran llevados a Canaán, José expresó su fe en que su pueblo volvería a poseer la tierra que Dios le habría prometido. Amén. Okay. Well, good. That clarifies things a lot. Thank you so much. That was Gracias, good. eso clarifica. I was wondering, where in the world? Yo estaba pensando, ¿dónde está? So actually what we're seeing is both Jacob and Joseph says, don't leave our bones here. So, lo que vimos es que los dos, Jacob y José, dijeron, no dejan mis huesos aquí, en Egipto. Take them back to the land that God has promised. Llévalos a la tierra que Dios nos ha prometido. Okay, so why is it faith? By faith. Entonces, ¿por qué es por la fe que lo hicieron? What are they doing? They're seeing something, aren't they? ¿Verdad que están viendo más allá? Están viendo By algo. faith, they are seeing the sons of Israel
leaving Egypt. Por fe están viendo que los hijos de Israel se van a ir de Egipto. They know that because God has promised it, that they will have a land that's flowing with milk and honey. Ellos saben, porque Dios lo ha prometido, que tendrán una tierra que fluye con miel y leche. And Egypt is, like we looked at before, it's a type of a sinful world. Y como vimos antes, Egipto es como un tipo de un mundo pecaminoso. We should not have nothing left in Egypt. Nothing. No debemos dejar nada en Egipto. No debemos tener nada de nosotros en Egipto. We don't even leave our bones. Ni siquiera nuestros huesos allá. Take my bones to the promised Lleva land. mis huesos a la tierra prometida. I have no inheritance here. No tengo ninguna herencia aquí en Egipto. Give me my inheritance where God has blessed me. Dame mi herencia de donde Dios me va a bendecir. Okay, that's why it's by faith. Por eso es por la fe. Carry my bones. Lleva mis huesos. Any idea? Any thoughts? ¿Algún Your thoughts? pensamiento de ustedes? Go ahead, Jeannie. You got a hand up. Ginny, adelante. No sé si está contestando lo que estabas diciendo, pero me vino esta idea de cuando murió José, todavía se quedaron muchos israelitas en Egipto, ¿verdad? Muchos. Yeah. Ujú. Entonces, esos israelitas fueron los que fueron esclavizados por 400 años. Y después vino el éxodo. Okay. Como, ¿estoy bien? Well, Jacob lived in Egypt for 19 years. Jacob vivió en Egipto 19 años. Okay. From that time, 19 years living in Egypt, all of his sons died in Egypt. Y de ese tiempo, todos sus hijos murieron en Egipto. All of them, all 12 of them Los died 12 murieron en Egipto. in Egypt. In the span of 400 years of being under slavery is when God took them out of Egypt. 400 Y years. después 400 años en esclavitud. Y luego Dios los sacó de Egipto. That's a long time. And guess what they took with them? ¿Y qué creen que llevaron con ellos? They took bones. Pues Sí, sí. Pero eso fue lo que vieron por fe tanto Jacobo como José. Ellos lo vieron que un día esa promesa, ellos creyeron en esa promesa que le hizo Dios a Abraham, que se tenía que cumplir, Exactly. ¿verdad? Por eso ellos no querían quedarse ni sus huesos. Pero mi pregunta era que allá en Egipto, esto pasó después que murieron a Jacobo y José y todos los hijos de Jacobo. Lo de la esclavitud de los 400 años fue después que murieron ellos, ¿verdad? that was after the 400 years was after they all died. Yes. Claro. Yes. Ujú. Ok. Yeah. They all died in Egypt. Todos murieron en Egipto. Mhm. Ujú. But the generations continued and they grew. My Pero las goodness, they grew. generaciones continuaron y crecieron. ¿Cómo crecieron? We're talking about a family of 12 sons. Estamos hablando de una familia de 12 hijos. And by the time they left Egypt, historians say there could have been up to 2 million Y of them. dice que al momento que salieron de Egipto, la gente que estudia eso dice que podría haber hasta 2 millones de ellos. Wow. Yeah, what a great descendancy comes forth. Nations come forth. Una descendencia grande, naciones salieron de esto. Mhm. Ujú, una gran nación. It's always about the next generation, isn't it? Siempre se trata de la siguiente generación, ¿verdad? We should always be looking forward to the next generation. Siempre debemos estar viendo por las generaciones que vienen. Okay. Ujú. All right, let's look at verse 23. Entonces vamos a ver en Hebreos otra vez. We have 7 minutes. Nos queda 7 minutos. Vamos a ver Hebreos 11, versículo 23. By faith, Moses,
when he was born. Did Moses have faith when he was born? Dice, por la fe, Moisés cuando nació. ¿Moisés tuvo fe cuando nació? It wasn't the faith of Moses, it was the faith of his parents. No fue la fe de Moisés, sino la fe de sus padres. The faith, by faith, Moses, when he was born, was hidden for 3 months by his parents. Por la fe, Moisés cuando nació fue escondido por sus padres durante 3 meses por sus padres. And they were not afraid of the king's edict. Y no tuvieron miedo del edicto de rey. No temieron el edicto de rey. What was the king? ¿Qué fue el edicto de rey? What was it that he wanted? ¿Qué fue lo que el rey quería? ¿Se acuerdan? ¿No era matar a todo primogénito? Well, he wanted to kill all the males. Todos los Él niños, quería todos los varones, todos los varones. israelitas. Quería matar a todos los Todos los varones. Sí. Why? ¿Y por qué? Because they were populating so fast. Porque estaban multiplicando tan rápido. The Israelites were having children and children and children. Los israelitas estaban teniendo hijos y hijos y hijos, muchos hijos. And the Egyptians was getting concerned about this great number of the Israelites. Y los israelitas estaban preocupados por esa gran cantidad de israelitas. So Pharaoh says, let's kill all the males. Entonces Faraón dice, vamos a matar a todos los varones. Well, by faith, they saw that he was a beautiful child and they kept him without fearing the king. Por la fe, ellos vieron que era un niño hermoso y lo guardaron sin temer el edicto de rey. You think it was by faith that Moses' mother put him in that basket? ¿Tú crees que era por la fe que la mamá de Moisés puso a él en esa canasta? Sí, tiene que no. Que sí. No, perdón, estaba yo pensando en la hija del faraón. No, claro que sí. La mamá puso en fe. ¿Cómo no va a ser por fe que puso a su hijo allá en el agua? Claro. Sure, to make a little basket for him, Hacer una canastita make it waterproof, and then put her baby. y hacer lo que no entra el agua y luego poner su bebé. Can you allá. imagine putting your baby son, in a basket ¿Puedes imaginar poniendo tu hijo, tu bebé en una canasta and set it off into the river? y enviarlo al río Could you con imagine doing that? cocodrilos y todo, no? And then knowing that the Pharaoh's, this is the king's daughter is bathing right there. Y sabiendo que la hija del rey está ahí junto al río. Well, what faith? ¿Qué fe? What faith? A belief in God. ¿Qué creencia en Dios? ¿Qué confianza en Dios tenía? And that little old basket floated down the river right into the arms of the Y servants esa of the day. canastita flotó sobre el lago hasta llegar a los brazos de la sierva de la hija del rey. They opened up the basket, they saw this little boy. Y abrieron la canasta y vieron este bebé, niño. Daddy wants it killed. Papá quiere matarlo, Pharaoh's daughter says, no, this one's mine. pero la hija del faraón dice, no, ese es mío, This is going to be my son. va a ser mi hijo He's going to live in the palace. y va a vivir en el palacio He's going to be a prince of Egypt y va a ser el príncipe de Egipto, because I found him in the water. porque yo lo encontré en el agua, He's mine. es mío. So she took him to the palace. Entonces lo llevó al palacio. And that's a good story, isn't it? Es una buena historia, ¿verdad? Well, did you see faith in it? ¿Puedes ver fe allá? I see faith all over that. Yo veo mucha fe en todo esto. We don't read that God spoke to the parents to do that. No leímos que Dios habló a los padres diciéndoles qué hacer, But we do see Roman or Hebrews saying by faith, their parents kept him for 3 months. pero By faith. vemos que Hebreos dice que por la fe
ellos guardaron a él por 3 meses. Whenever you say by faith, you've got to have a basis of faith. Cuando dices por la fe, tienes que tener un base de la fe. So God had to have spoken to them one way or another. Entonces, es seguro que Dios les habló de una manera u otra. And they believed God. Y ellos creyeron a Dios. And they acted upon his instruction. Y actuaron sobre la instrucción que Dios les dio. God had a plan. Porque Dios tenía un plan. It doesn't say it in detail, but we know God had a plan. No lo dice en detalle, pero sabemos que Dios tenía un plan. Moses was the chosen deliverer of Israel. Moisés fue el escogido, el libertador de Israel. And God was moving things around to get it done. Y Dios estaba moviendo las cosas para que se haga. Aren't you glad that some parents have faith and that they act according to God's will? No estás contento que algunos padres tienen fe y actúan conforme a la voluntad de Dios. Yeah. Any comments? We're out of time. Yo quiero, nada más me acuerdo de cuando habla de padres y tener fe y todo. Nosotros siempre tuvimos mucha convicción de que para nuestras hijas, ¿verdad? De que la educación, por ejemplo, no dependía del Estado, no era del gobierno, no, la educación nosotros tomamos en nuestras propias manos porque no queremos que alguien más esté levantando, creciendo a nuestros hijos, ¿no? Entonces es como sacarlos de Egipto, de las influencias. Hoy en día es peor. Las influencias que hay en las escuelas es increíble. Y tenemos que tomar nuestros hijos y sacarlos de Egipto. Yeah. Today we have the consequences of generations that have sacrificed their children. Hoy en día las consecuencias que estamos viendo son años de gente que han sacrificado sus hijos. They have allowed someone else to give them their standard. Y han dejado que alguien más les dé el estándar de lo que Their piensan, sense of righteousness. lo que ellos creen, su estándar de justicia. The world will corrupt the children El mundo va a corromper a los niños to where they don't even know if they are a male or a female. Can you believe that? hasta tal grado que ni saben que si son mujer o hombre. ¿Lo pueden creer? I do not have no confidence in the government schools. Yo no tengo nada de confianza en las escuelas de gobierno. If the parents don't step up and start to educate their children, Si los padres no empiezan a tomar la responsabilidad de educar a sus hijos, we are going to lose it. pues vamos a perderlo. All right? Ujú. Consequences. Con consecuencias. Get your children in some good schools that teach good biblical standards. Pon sus hijos en escuelas donde dan buenos principios bíblicos y estándares. And you as parents stand as examples to your children. You teach your children also. Y tú como padres, aquí tenemos muchos abuelos, ¿verdad? Yeah. Well, teach your pero children to enseña. teach their children. Enseña a tus hijos a enseñar a sus hijos. Both of my grandkids are in homeschool. Los dos de mis nietos están estudiando en casa. And they are not lacking one bit. They Y no are falta nada. excellent students. Son estudiantes excelentes. And if they were to be compared to one that's in the government schools, they would totally surpass them. Y si fueran comparados a algunos que están en las escuelas de gobierno, los sobrepasan Without the influence sin las influencias of this horrible world in de which we este live. mundo horrible en donde vivimos. Okay? It's worth it. Vale la pena. It's worth it. Ujú. All right. Well, Father, yo te doy gracias, Señor, por su misericordia sobre
esta generación. Ayúdanos a levantarnos y comenzamos a caminar por fe, fe en lo que tú has dicho, fe en lo que tú has mostrado a nosotros por la palabra de Dios. En palabras proféticas tú has prometido algunas cosas. También tú has prometido el día malo en lo que estamos viviendo, sabiendo que ya está y está peorando cada día. Ayúdanos a levantar y tomar y vivir por fe, no por ojo, no por lo que vimos, pero por lo que tú has dicho. Bendecimos nuestros hermanos en la fe en Latinoamérica y gracias por ellos. Ellos están en uno de los gente que está caminando adelante de todo el mundo en lo que es su búsqueda de Dios. Bendecimos a ellos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Amén. Muy bien. Well, Terminando.